¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente cuando un creyente deja de congregarse? ¿Es simplemente una decisión personal o es una señal de un corazón que empieza a enfriarse? ¿Te has detenido a pensar qué pierde tu espíritu cuando no te reúnes con la iglesia y qué pierde la iglesia cuando tú no estás? Vivimos una generación que cree que puede ser fuerte sin el cuerpo, crecer sin la comunidad y permanecer firme sin la congregación. Muchos dicen, yo puedo adorar desde casa, yo puedo orar solo, yo no necesito una iglesia. Pero la pregunta es, ¿eso lo dice la Biblia? ¿O lo dice un corazón que ya empezó a alejarse? Hebreos 10 no deja espacio para interpretaciones acomodadas. Aquí Dios no sugiere congregarse, lo ordena. No lo presenta como una opción espiritual, lo establece como un mandato vital. Y no lo coloca como una actividad más de la agenda cristiana, lo sitúa como una de las columnas que sostienen la perseverancia del creyente. Este capítulo nos revela una verdad que muchos han ignorado. Cuando dejas de congregarte, no solo tú te debilitas, la iglesia pierde algo que Dios puso en ti para edificar a otros. Cada creyente es una pieza del cuerpo, y cuando falta, el cuerpo entero lo siente. Por eso esta pregunta debe confrontarnos desde el inicio. ¿Estás asistiendo fielmente al lugar donde Dios te plantó o te estás convirtiendo sin darte cuenta en alguien que ya tiene por costumbre dejar de congregarse? Hebreos 10 nos mostrará no solo el mandato, sino el peligro de abandonar la congregación, la belleza del cuerpo unido y la urgencia de vivir la fe en comunidad, especialmente cuando veis que aquel día se acerca. Este estudio no trata solo de congregarse, trata de salvaguardar tu fe, fortalecer tu alma, proteger tu caminar y abrazar tu propósito dentro del cuerpo de Cristo. Hebreos 10 abre un panorama espiritual que no puede ignorarse. Congregarse no es un ritual ni una costumbre religiosa, sino una respuesta directa al sacrificio perfecto de Cristo. Antes de hablar de reuniones, comunidad o exhortación, el capítulo establece el fundamento más profundo de todos. Jesús hizo posible que nos acercáramos a Dios como un solo pueblo. Por eso el escritor comienza recordando que la ley y los sacrificios antiguos eran solo la sombra de los bienes venideros. Hebreos 10:1. Nada de lo antiguo podía perfeccionar la conciencia. Nada podía dar acceso pleno al trono celestial. Nada podía unir verdaderamente al pueblo de Dios. Si la congregación existe hoy es porque Cristo abrió un camino que antes era imposible transitar. El escritor muestra que cada sacrificio del Antiguo Testamento señalaba a una realidad mayor. Dice porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Nadie podía congregarse confiado. Nadie podía entrar a la presencia de Dios con libertad. Nadie podía acercarse sin temor. Pero la sombra dio paso a la sustancia cuando Cristo se ofreció a sí mismo. Por eso el versículo 4 declara, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Si la sangre de animales no podía perfeccionar, la reunión del pueblo tampoco podía tener verdadero poder espiritual. Por eso Hebreos 10 nos lleva desde el principio al corazón del Evangelio. Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hebreos 10, 5, 7. Aquí está el punto de partida de toda vida congregacional. La iglesia existe porque Cristo obedeció. La comunión entre hermanos existe porque Cristo se ofreció. La reunión del cuerpo es posible porque el Hijo cumplió la voluntad eterna del Padre. Si Cristo no hubiera obedecido, nosotros no tendríamos ni acceso a Dios ni familia espiritual. El escritor continúa diciendo que Dios quita lo primero para establecer esto último. Con esas palabras declara que el sistema sacrificial quedó abolido, y el pueblo de Dios ya no depende de rituales ni de sacerdotes terrenales. Ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador y nuestro camino vivo. Y es justo en este contexto que la exhortación a congregarse adquiere un peso enorme. Congregarse no es una actividad aislada, es una respuesta consciente a una obra consumada.
La iglesia no se reúne por tradición. Se reúne porque Cristo la compró con su sangre. El versículo 10 lo afirma con fuerza. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esta frase establece el fundamento espiritual de la comunidad cristiana. Somos un cuerpo porque Cristo se ofreció una vez y para siempre. Allí nace la identidad de la congregación. Allí nace la hermandad espiritual. Allí nace la necesidad mutua. Allí nace el llamado a reunirnos, a animarnos y a permanecer unidos. Por eso antes de la exhortación famosa de Hebreos 10, 25, Dios nos muestra la profundidad del sacrificio que nos hizo un pueblo. No puedes entender el mandato de congregarte si no entiendes la santidad de aquel que te reunió. No puedes valorar la iglesia si no valoras el precio con el que fue comprada. No puedes amar al cuerpo si no amas al Cristo que dio su cuerpo por ti. La comunión cristiana no es un club espiritual. Es una familia creada por la cruz. El sacrificio de Cristo no solo te reconcilió con Dios, te reconcilió con su pueblo. No solo te dio vida eterna, te dio hermanos eternos. No solo te salvó del pecado, te introdujo en una comunidad donde eres necesario. Por eso el capítulo comienza con la obra perfecta del Salvador para que entiendas que la congregación es una extensión de su obra, una expresión visible de su amor y un testimonio vivo de su sacrificio. El creyente que valora la cruz valora la iglesia. El creyente que honra la sangre honra la congregación. El creyente que entiende Hebreos 10 entiende que no reunirse no es un problema de horario, es un problema de corazón. Después de presentar el fundamento eterno del sacrificio de Cristo, el autor de Hebreos introduce una advertencia que corta como espada no descuidar una salvación tan grande. Por eso declara, por tanto, es necesario que, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 2:1. Aunque esta advertencia aparece en el capítulo 2 de Hebreos, su fuerza y sentido iluminan directamente Hebreos 10. El Espíritu Santo usa este principio para mostrarnos que el descuido espiritual no empieza cuando dejamos de congregarnos, empieza cuando dejamos de prestar atención a la verdad que ya conocemos. En Hebreos 10:11, el escritor retoma ese mismo tono de urgencia y lo eleva, recordándonos que la reunión del pueblo de Dios forma parte esencial de esa gran salvación. Por eso, después de explicar el sacrificio perfecto de Cristo, pasa a mostrar el peligro de tratar esa salvación con indiferencia. El mismo argumento que antes se hacía con el sistema sacrificial, ahora se hace con la práctica de la congregación. La lógica espiritual es la misma. Si Cristo lo hizo todo por ti, entonces tú no puedes vivir de manera descuidada. El escritor de Hebreos conecta la negligencia espiritual con la separación del cuerpo de Cristo, porque quien empieza a apartarse de la congregación comienza a alejarse de la verdad. Por eso más adelante dirá que congregarse está directamente relacionado con perseverar en la fe. La advertencia es clara: si ignorar la palabra trae peligro, ignorar la comunidad trae aún más. Y para cimentar este argumento, el autor vuelve a recordarnos la autoridad divina que respalda la verdad que hemos recibido. Dios también testificó con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Si Dios mismo confirmó la verdad del Evangelio con poder, entonces no congregarse no es solo faltar a una reunión, es dar la espalda a una revelación respaldada por el cielo. Cuando avanzamos dentro del capítulo 10, el escritor muestra cómo la negligencia se vuelve un peligro real. Después de describir la obra perfecta de Cristo, afirma: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ese acceso es el privilegio más grande del creyente. Pero inmediatamente después, viene la advertencia que hace temblar. Retengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. Esto significa que uno de los primeros signos del corazón que se está deslizando es dejar de retener con firmeza la fe, y uno de los primeros pasos para retenerla es congregarse.
Luego viene la conexión más fuerte de esta parte del capítulo. Y considerémonos unos a otros. La negligencia espiritual no se corrige solo con oración privada, sino con comunión intencional. El creyente necesita ser considerado, observado, cuidado y exhortado por otros creyentes. Y eso solo ocurre cuando se congrega. El Espíritu Santo no deja este punto en ambigüedad, sino que lo afirma con autoridad divina, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Sin congregación, no hay estímulo, no hay corrección, no hay dirección y no hay crecimiento. Toda esta advertencia se resume en una frase que atraviesa los siglos: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No es un consejo, no es una sugerencia, no es una recomendación, es un mandato. Pero aún más profundo, es un diagnóstico espiritual. El texto dice, como algunos tienen por costumbre, mostrando que el proceso de deslizarse comienza cuando la ausencia se vuelve hábito, cuando la reunión se vuelve secundaria, cuando la comunidad deja de ser prioridad. Esa costumbre es el principio peligroso que más adelante desemboca en el endurecimiento del corazón, la falta de arrepentimiento y la pérdida de sensibilidad espiritual. En conjunto, la advertencia de Hebreos 10 expone una verdad innegable. No congregarse es una señal de descuido espiritual, y el descuido espiritual abre la puerta a la caída. Por eso el Espíritu Santo enfatiza con urgencia que no podemos vivir la fe de manera aislada, desconectada o distante. Cada vez que un creyente deja de congregarse, la Biblia dice que comienza a deslizarse, y cada vez que el cuerpo pierde un miembro, todos pierden algo. La advertencia de Hebreos no fue escrita para condenar, sino para despertar. Fue escrita para alertar a una iglesia que tenía la tentación de retroceder, acomodarse o aislarse. Y hoy el Espíritu Santo nos recuerda lo mismo. Tu salvación es demasiado grande como para vivirla solo. Hebreos 10 no solo nos llama a congregarnos porque lo necesitamos, sino porque aquel que hizo posible nuestra reunión no es cualquier líder, cualquier sacerdote o cualquier figura religiosa. Es Cristo, el Hijo glorificado, el sumo sacerdote eterno, el Señor que reina sobre todas las cosas. Y el autor de Hebreos quiere que entendamos que la comunión de los santos nace del trono de Cristo mismo, no de preferencias humanas. Nuestra congregación no se fundamenta en un edificio, un horario o una tradición, sino en un Rey que gobierna eternamente. Y es por eso que el pasaje hace una comparación radical entre el sacerdocio antiguo y la obra perfecta del Hijo. El autor escribe: todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. El sistema antiguo era repetitivo, limitado, incapaz de transformar. Los sacerdotes permanecían de pie, ofreciendo sacrificios una y otra vez, sin poder perfeccionar a nadie. La congregación bajo el antiguo pacto no podía experimentar verdadera comunión con Dios ni verdadera unidad entre sí, porque el pecado seguía siendo un muro constante. Pero entonces aparece la figura majestuosa del Hijo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo no continúa ofreciendo sacrificios, no está de pie, como los sacerdotes terrenales. Él se sentó porque la obra está consumada. Su sacrificio no fue repetición, fue consumación, no fue sombra, fue realidad, no fue parte del proceso, fue la culminación del plan eterno. Y aquí está el punto central del capítulo. La iglesia se congrega alrededor de un Cristo que está sentado en victoria, no alrededor de rituales vacíos. El autor continúa diciendo que Cristo desde entonces espera hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esta declaración coloca nuestra reunión semanal dentro de un panorama cósmico. Cada congregación, cada reunión, cada adoración en conjunto es una declaración profética del reino que viene. Cuando nos juntamos, anunciamos que Cristo reina y que pronto todo enemigo será puesto bajo su autoridad. Congregarse no es un acto religioso, es un acto de guerra espiritual, una proclamación de la victoria del Hijo. Luego viene una de las frases más gloriosas del capítulo: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Este versículo define quiénes somos. Somos un pueblo santificado, perfeccionado en Cristo. Y esa perfección no es teórica, es el fundamento de nuestra comunión. Los que han sido santificados se reúnen, los que han sido perfeccionados se congregan. Los que pertenecen al cuerpo se unen entre sí. Los que han sido lavados por la misma sangre caminan juntos. Si Cristo te hizo parte de su pueblo con una sola ofrenda, ¿cómo no ser parte de su congregación semanal? La salvación no es individualista, es comunitaria. Dios no te salvó para aislarte, sino para incluirte en una familia eterna. Después de afirmar cómo Cristo perfeccionó a los santos, el autor explica que esta verdad no se recibe solo por doctrina, sino por testimonio del Espíritu Santo. Dice, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Esto significa que cuando te congregas, no lo haces por obligación externa, sino por una obra interna del Espíritu. El mismo Espíritu que escribió la ley en tu corazón, te mueve a unirte con los santos. Por eso añade, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. La congregación nace de un corazón transformado. Si la ley está escrita en tu mente, buscarás la verdad. Si está escrita en tu corazón, buscarás al cuerpo. Si el Espíritu te guía, te congregarás. Si el Espíritu te transforma, buscarás edificar y ser edificado. Y finalmente el autor declara, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La congregación vive bajo esta libertad. Nos reunimos no como perfectos, sino como perdonados, no como puros por mérito propio, sino como purificados por Cristo. La reunión es una celebración de la gracia, un testimonio del perdón y un recordatorio de que fuimos limpiados para caminar juntos. Y entonces concluye, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, es decir, si Cristo ya pagó el precio completo, ¿cómo no reunirnos para honrar, recordar y vivir esa verdad juntos? La congregación cristiana no es un evento, es el fruto visible de la obra perfecta del sacrificio eterno. Después de mostrarnos la perfección del sacrificio de Cristo y la obra del Espíritu Santo en el corazón, el autor de Hebreos nos lleva a la esencia misma del nuevo pacto, porque solo entendiendo este pacto podemos comprender por qué congregarse no es opcional, sino una respuesta natural de una vida transformada. El nuevo pacto no es simplemente una mejora espiritual, es una nueva realidad que redefine quiénes somos, cómo vivimos y cómo nos relacionamos unos con otros. El escritor declara con autoridad, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo porque, después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice, el Señor pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Esto significa que el fundamento de la vida del creyente ya no es la obediencia externa, sino la transformación interna. No vivimos guiados por reglas externas, sino por una ley escrita directamente por Dios dentro de nosotros. Y esa ley no nos empuja al aislamiento, sino a la comunión. No nos dirige al individualismo, sino al cuerpo. No nos separa, sino que nos une. El nuevo pacto produce una espiritualidad que se expresa en comunidad, no en soledad. Dios continúa afirmando, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos 10:17. Con estas palabras, revela que la congregación es posible porque ya no hay culpa que nos separe de Dios, ni vergüenza que nos separe de los hermanos. En el antiguo pacto, el pecado mantenía a las personas lejos del lugar santísimo, lejos de la presencia de Dios y lejos de una comunión plena. Pero en el nuevo pacto, donde hay perdón completo, también hay acceso completo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, Hebreos 10:19. Esta libertad no es individual, es compartida. Hebreos dice, hermanos, no individuos, la libertad no es privada, es comunitaria. Entramos juntos, adoramos juntos, perseveramos juntos, crecemos juntos. La fe del nuevo pacto no es solitaria. Dios no salva almas sueltas, salva un pueblo, un cuerpo, una familia espiritual.
Por eso el autor declara que Cristo nos abrió por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Hebreos 10:20. El camino hacia Dios está abierto, pero no para recorrerlo solo. La ruta fue diseñada para ser vivida en compañía de los santos. Caminamos juntos porque la carne de Cristo nos abrió un acceso común. Nadie entra por un camino distinto, nadie tiene acceso independiente. Todos llegamos al Padre por el mismo sacrificio, la misma sangre, el mismo mediador, el mismo pacto. Y para que no quede duda alguna, el autor añade que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hebreos 10:21. Cristo no es sacerdote de individuos aislados, es sacerdote de una casa, de una familia, de un pueblo reunido. Cuando te congregas, reconoces su señorío sobre su casa. Cuando te aíslas, desprecias la estructura espiritual que Dios estableció. Por eso viene la primera consecuencia práctica del nuevo pacto. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Hebreos 10:22. La palabra acerquémonos no es singular, es plural. La fe cristiana no dice, acércate tú, sino acercémonos juntos. El acercamiento es colectivo, el crecimiento es colectivo, la santificación se vive en comunidad. El versículo también declara que debemos acercarnos purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto no solo es un símbolo de salvación personal, sino una imagen del bautismo que nos incorpora públicamente en el cuerpo de Cristo. Es la imagen de un pueblo purificado, unido y llamado a caminar como uno solo. Todo lo que el nuevo pacto establece, el perdón, la transformación interna, el acceso a Dios, el sacerdocio de Cristo, se dirige hacia una sola realidad, la vida congregacional. La congregación no es un añadido a la fe, es la expresión de la fe. No es una actividad que hacemos, es una identidad que vivimos. No es un evento semanal, es la manifestación visible del nuevo pacto en acción. Por eso aquel que se aleja de la congregación no solo está descuidando una reunión, está despreciando las bendiciones del nuevo pacto, alejándose del lugar donde la gracia se edifica y donde la fe se fortalece. Porque si Dios escribió su ley en tu corazón, esa ley te impulsa a unirte a su pueblo. Si Dios te perdonó, ese perdón te habilita para vivir en comunión. Y si Cristo abrió el camino, lo abrió para que lo recorramos juntos. Después de establecer las verdades del nuevo pacto, el escritor de Hebreos hace un llamado directo y profundo que resuena en la conciencia de todo creyente. Acercarse a Dios no es un acto individualista, es un acto comunitario. El autor no dice, acércate, sino acerquémonos, y con ello deja claro que la vida espiritual bajo el nuevo pacto está diseñada para vivirse en comunión con otros. La presencia de Dios no es un destino privado, es una experiencia corporativa. El pasaje dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Esta invitación no solo habla de la actitud correcta del corazón, sino del contexto correcto, el pueblo unido que se acerca junto al santuario celestial. Un corazón sincero no huye, no se esconde, no se aísla. Busca a Dios y busca a su pueblo. El creyente que se acerca a Dios, inevitablemente se acerca también a los hermanos, porque la misma sangre que abrió el camino al lugar santísimo, es la sangre que nos hizo un solo cuerpo. El escritor continúa, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Estas expresiones no solo describen la transformación interna y externa que Cristo realiza, sino que también evocan el bautismo, la entrada pública a la comunidad de los santos. En otras palabras, Hebreos recuerda que la vida cristiana inicia con un acto comunitario, no con un retiro individual. Desde el comienzo, la fe bíblica une a los creyentes en una misma experiencia de gracia. Por eso el aislamiento contradice la naturaleza misma del Evangelio. Luego el autor afirma, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquí surge una verdad espiritual crucial. La firmeza de la fe se sostiene mejor en compañía que en soledad.
La fluctuación espiritual es más común cuando un creyente camina solo. La firmeza es más constante cuando se camina dentro de una comunidad de fe que apoya, corrige, exhorta y fortalece. La perseverancia no es un esfuerzo aislado, sino un resultado de la presencia activa del cuerpo de Cristo. Por eso el versículo siguiente cambia el enfoque de acercarnos a Dios a acercarnos los unos a los otros. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La palabra considerémonos implica observar, atender, preocuparnos activamente por los demás. No es un acto pasivo, es intencionalidad pura. La pregunta no es solo, ¿estoy yo firme en la fe?, sino también estoy ayudando a alguien más a permanecer firme. El aislamiento destruye esta dinámica. La congregación la despierta. La frase para estimularnos viene del griego paroxismos, que significa provocar, despertar, mover con fuerza. No se trata de motivación superficial, sino de empujar al hermano hacia el amor, a las buenas obras, a la madurez, a la santidad. Este empuje espiritual no ocurre desde lejos, ocurre reunidos cara a cara, en comunión real. Y así llegamos al mandato más claro de todo el capítulo. Un mandato que no aparece aislado, sino como consecuencia directa de todo lo anterior. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Esto significa que, cuando un creyente se aparta de la congregación, está interrumpiendo tres cosas esenciales: su acercamiento a Dios, su firmeza en la fe, su responsabilidad de estimular a otros. Se narra, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 25. Aquí el Espíritu Santo revela la urgencia profética de congregarse. Mientras más cerca está el regreso de Cristo, más necesario es reunirnos. El aislamiento espiritual no solo debilita al creyente, lo prepara para caer. La congregación no solo fortalece, protege, y en días finales, esa protección se vuelve indispensable. Dios nunca quiso que sus hijos pelearan solos. Nunca quiso que batallaran solos. Nunca quiso que cargaran su cruz solos. La congregación es su diseño, su refugio, su estrategia y su voluntad. Congregar no es cuestión de costumbre, es cuestión de fidelidad. Después de llamar al pueblo a acercarse a Dios con un corazón sincero y a permanecer unidos para estimularse mutuamente, el autor de Hebreos presenta un mandamiento que sostiene toda la vida cristiana: mantener firme la fe, sin fluctuaciones, sin retrocesos, sin doble ánimo. Pero esta firmeza no es un acto aislado del alma. Hebreos muestra que la solidez espiritual crece, se alimenta y se protege dentro de la congregación, nunca fuera de ella. El pasaje declara: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. La palabra mantengamos aparece nuevamente en plural. No es mantén sino mantengamos. Dios nunca diseñó la perseverancia como un proyecto individual. La fe fluctúa más fácilmente cuando no hay comunidad, cuando no hay testigos de nuestro caminar, cuando no hay hermanos que nos rodeen, nos exhorten o nos sostengan. El Espíritu Santo, a través de Hebreos, enseña que la fe firme se sostiene mejor entre los hermanos que en soledad. El versículo afirma que la razón de esta firmeza es la fidelidad de Dios, porque fiel es el que prometió. La esperanza cristiana no se basa en emociones ni en circunstancias, sino en el carácter inmutable del Señor. Pero aunque Dios es fiel, es el creyente quien debe aferrarse a esa fidelidad. Y este acto se fortalece dentro de la congregación. La iglesia es el lugar donde otros te recuerdan lo que Dios ha prometido cuando tú lo olvidas. La congregación es el lugar donde la fe de uno sostiene la debilidad del otro. La reunión de los santos es el fuego donde se aviva la esperanza cuando parece que se apaga. Por eso el escritor continúa: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Este versículo muestra cómo la fe se fortalece en comunidad. Cuando nos congregamos, recibimos estímulo espiritual, confrontación amorosa, corrección oportuna y ánimo divino. El amor no crece sin práctica,
y las buenas obras no se sostienen sin comunidad. La fe verdadera se aviva viendo a otros caminar con fidelidad. Es imposible estimular a los hermanos desde la distancia. La palabra considerémonos implica observación, cercanía, relación. Significa conocer el estado espiritual del otro, sus luchas, sus cargas, sus victorias y sus debilidades. Ese nivel de comunión solo es posible cuando nos congregamos, cuando compartimos la vida, cuando oramos juntos, cuando caminamos juntos. El aislamiento, en cambio, produce lo contrario: debilidad en lugar de fortaleza, indiferencia en lugar de amor, pasividad en lugar de buenas obras, confusión en lugar de claridad. Así prepara el terreno para el mandato más directo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10 y 25. He aquí el Espíritu Santo nos revela que dejar de congregarse no es un accidente, es una costumbre que se forma lentamente. La persona no se aleja de un día para otro. Primero falta un domingo, luego dos, luego un mes, hasta que la ausencia se vuelve hábito. Cuando la ausencia se vuelve hábito, el corazón comienza a fluctuar. Por eso el Espíritu dice sin fluctuar, porque la fluctuación espiritual está conectada a la falta de congregación. El creyente aislado fluctúa más, duda más, se enfría más rápido, tropieza más fácil. Pero aquel que permanece en la congregación se mantiene firme, porque la fe crece en la atmósfera correcta, la comunión de los santos. El autor añade, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Mientras más cercano está el regreso de Cristo, más peligroso es dejar de congregarse. La creciente oscuridad espiritual del mundo demanda una mayor conexión entre los creyentes. La exhortación no puede venir desde lejos, debe venir del contacto constante con la comunidad. En días finales, el enemigo no solo quiere atacar la fe, quiere aislar al creyente, porque el creyente aislado cae más rápido. Así Hebreos revela que la perseverancia es un acto comunitario. Permanecemos firmes porque caminamos juntos, nos mantenemos fieles porque no dejamos de reunirnos, y somos guardados, sostenidos y fortalecidos, porque Dios ha diseñado la fe para florecer dentro del cuerpo y no fuera de él. Si Hebreos 10 nos llamó a acercarnos a Dios juntos y a mantener firme la fe como comunidad, ahora nos muestra el propósito central por el cual Dios ordena que nos congreguemos para provocar el crecimiento espiritual de otros, para ser un instrumento vivo en la edificación del cuerpo de Cristo. Congregarse no es un acto pasivo, es un acto activo. No es asistir para recibir, es asistir para dar. No es llenar un espacio en el templo, es llenar un vacío en el corazón de un hermano. Por eso el autor escribe con una precisión impresionante. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esta frase revela un mandamiento que muchos creyentes han olvidado. La fe no se vive mirando hacia uno mismo, sino mirando hacia los demás. La palabra considerémonos proviene del griego katanoeo, que significa observar atentamente, examinar con intención, prestar profunda atención. Esto implica que cada vez que te congregas, debes hacerlo con un corazón consciente, atento y sensible a las necesidades espirituales de los demás. El escritor no dice considera tu propio crecimiento, sino considerémonos unos a otros. Ese es el diseño divino. Tú necesitas a otros y otros te necesitan a ti. No puedes estimularte a ti mismo. No puedes exhortarte a ti mismo. No puedes levantarte solo. Dios lo decidió así. Luego añade, para estimularnos al amor, aquí el Espíritu Santo revela que el amor verdadero requiere comunidad para crecer. El amor no puede desarrollarse en aislamiento. Necesita contacto, paciencia, perdón, servicio, entrega, sacrificio. La congregación es el taller donde Dios pule nuestro carácter y nos enseña a amar. Te congregas para aprender a amar. Te congregas para practicar el amor. Te congregas para recibir y dar amor. Y continúa. Y a las buenas obras. Las buenas obras no nacen de esfuerzos aislados, sino de corazones encendidos unos por otros.
Cuando ves la fe de un hermano, tu fe se enciende. Cuando ves la perseverancia de otro, tu perseverancia se fortalece. Cuando ves el servicio de alguien más, tu corazón se mueve a servir. La vida cristiana fue diseñada para ser contagiosa, en el mejor sentido de la palabra. La fe del otro impulsa la tuya. Este versículo destruye completamente la idea de que congregarse es una actividad opcional. Congregarse es la herramienta principal que Dios usa para moldear el carácter de su pueblo. Sin congregación, el creyente ama menos, sirve menos, se motiva menos, se corrige menos, crece menos y se enfría más rápido. En cambio, cuando se congrega, su amor madura, sus dones se activan, sus obras se multiplican, su fe se enciende, su carácter se purifica, su servicio se profundiza. Por eso el Espíritu Santo no dice simplemente reúnanse, sino que explica por qué, para estimularnos, para provocar crecimiento, para despertar amor, para encender buenas obras. Esto revela un secreto espiritual profundo. Si tú no te congregas, alguien más pierde lo que Dios puso en ti. Tu presencia no es solo un beneficio para ti, es un beneficio para otros. Tu silencio puede ser la palabra que otro necesitaba oír. Tu testimonio puede ser la fuerza que otro necesitaba ver. Tu abrazo puede ser la respuesta a una oración hecha en secreto. Tu oración puede ser el sustento para una vida que siente que ya no puede más. Congregarse no es un acto egoísta, es un acto de entrega. No es solo recibir, es dar. No es solo consumir, es aportar. No es solo escuchar, es influir. Dios diseñó la congregación como un sistema de apoyo espiritual donde cada miembro alimenta al otro, donde cada corazón enciende a otro, donde cada vida impacta a otra. Por eso el enemigo trabaja más para aislar a un creyente que para atacarlo frontalmente. Sabe que si te separa del cuerpo, pierdes estímulo, pierdes motivación, pierdes corrección, pierdes apoyo, pierdes dirección, pierdes cobertura, pierdes comunión. Y la falta de congregación termina siendo la antesala de la caída espiritual. Hebreos 10:24 muestra que congregarse no es algo que hacemos para nosotros, sino para otros, porque Dios te dio un lugar en el cuerpo, y cuando tú no estás, algo falta, algo se apaga, algo queda incompleto. La iglesia no es igual sin ti, y tú no eres igual sin la iglesia. Después de explicar que la congregación es el lugar donde somos estimulados al amor y a las buenas obras, el autor del libro de Hebreos pasa al mandato más claro de todo el capítulo. Una instrucción divina que atraviesa siglos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Estas palabras no son ambiguas, no son sugerencia, no son recomendación. Son una orden espiritual dada por el Espíritu Santo y llevan una advertencia implícita. Hay quienes ya han desarrollado la costumbre de apartarse del cuerpo, y ese hábito los está llevando directamente a la debilidad espiritual. El versículo revela que el problema de dejar de congregarse no es nuevo. Es una tendencia humana, es la tentación constante del corazón, buscar comodidad en lugar de compromiso, aislamiento en lugar de comunión, independencia en lugar de cuerpo. La expresión como algunos tienen por costumbre muestra que dejar de congregarse se vuelve un hábito, una segunda naturaleza, una inclinación peligrosa. Primero se falta un día, después 2, luego un mes, y finalmente la ausencia se vuelve normal. El corazón ya no siente la falta, porque se acostumbró a vivir sin la comunión de los santos. El mandato surge precisamente para romper ese ciclo destructivo. Dios, conocedor del corazón humano, coloca un no dejando al inicio para cortar la costumbre antes de que produzca muerte espiritual. El Espíritu Santo sabe que el aislamiento abre la puerta al enfriamiento, al engaño, al pecado voluntario y al debilitamiento de la fe. Por eso ordena con urgencia, no dejando de congregarnos. Pero el versículo no se detiene allí. Continúa, sino exhortándonos. Aquí el Espíritu revela que la razón por la que nos congregamos no es solo recibir enseñanza, sino exhortarnos, es decir, animarnos intensamente,
corregirnos mutuamente, advertirnos, fortalecernos, sostenernos. Ningún creyente puede exhortarse a sí mismo de la manera en que la comunidad puede hacerlo. Hay una exhortación que solo el cuerpo aporta. Las palabras de un hermano, el testimonio de una hermana, la oración de un líder, la presencia de la iglesia reunida, trae una fuerza espiritual imposible de experimentar en aislamiento. La exhortación mutua crea un ambiente donde la fe se mantiene encendida, donde el cansado es animado, donde el débil es sostenido, donde el caído es levantado, donde el confundido recibe dirección, donde el tentado recibe ayuda, donde el solitario encuentra familia, donde el que quiere rendirse encuentra un motivo para seguir. El versículo entonces declara algo aún más profundo, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10 y 25. El Espíritu no solo ordena congregarse, sino congregarse más mientras el tiempo final se acerca. Más comunión, más reuniones, más oración conjunta, más palabra compartida, más apoyo espiritual, más unidad, más cuerpo. Mientras el mundo se vuelve más oscuro, la iglesia debe estar más junta. Mientras las tinieblas aumentan, la congregación debe intensificarse. Mientras el enemigo ataca con mayor fuerza, la comunidad debe fortalecer sus lazos. Abandonar la congregación en los tiempos finales no es solo un error, es un peligro, es exponerse a la confusión, al engaño, al desaliento y a la apostasía. Y aquí está una revelación poderosa. El enemigo no teme a un creyente que ora solo, pero tiembla frente a una iglesia que ora unida. No teme a un cristiano aislado, pero sabe que una congregación encendida puede derribar fortalezas. No teme a una fe débil y solitaria, pero no puede resistir un cuerpo unido en amor, servicio y verdad. Por eso el mandato es tan claro y tan directo. Dios no quiere que te apartes, no quiere que luches solo, no quiere que te enfríes en silencio, no quiere que caigas en un aislamiento que parece inocente pero que mata lentamente. Él quiere que permanezcas unido, que permanezcas presente, que permanezcas cerca, que permanezcas firme en comunión con su pueblo. Congregarse no es una obligación tradicional, es una protección espiritual, no es un ritual dominical, es un refugio en tiempos de guerra, no es un calendario religioso, es una estrategia del cielo para sostener tu alma. Y cuando obedeces este mandato, no solo estás honrando a Dios, estás salvaguardando tu fe. Después de ordenar con urgencia que no dejemos de congregarnos, el autor de Hebreos introduce una advertencia que atraviesa el alma. Alejarse de la congregación es el primer paso hacia el pecado voluntario, el endurecimiento del corazón y la apostasía. Espíritu Santo no suaviza el mensaje, lo intensifica para que nadie ignore las consecuencias espirituales del aislamiento. El pasaje declara con un tono que estremece: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esta frase no describe un pecado accidental o una caída momentánea, sino un pecado deliberado, consciente, persistente y continuo. La palabra voluntariamente indica decisión, elección y abandono de la obediencia. Y aquí está la conexión directa con la congregación. Quien deja de congregarse empieza a abrir su corazón al pecado voluntario, porque ya no tiene el estímulo, la corrección ni la vigilancia espiritual del cuerpo de Cristo. El creyente aislado está en el lugar más peligroso del mundo espiritual, solo, sin cobertura, sin exhortación, sin comunión, sin rendición de cuentas, sin la voz de otros creyentes. Su conciencia comienza a apagarse lentamente. Lo que antes incomodaba, deja de incomodar. Lo que antes pesaba, deja de pesar. Lo que antes advertía, deja de advertir. Y así el corazón se endurece. Por eso el autor continúa con una advertencia aún más fuerte, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Estas palabras no son metáforas, son realidades espirituales. Hebreos revela que apartarse deliberadamente de la congregación y de la fe abre la puerta a consecuencias eternas. No congregarse puede parecer pequeño hoy,
pero puede desembocar en pérdida total mañana. Después, el autor hace una comparación con el Antiguo Testamento. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Si bajo el antiguo pacto la desobediencia trajo juicio inmediato, ¿cuánto más bajo el nuevo pacto, en el cual el sacrificio de Cristo ha sido tan grande, tan santo y tan perfecto? El escritor intensifica el argumento preguntando, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Pisotear al Hijo de Dios no es un acto físico, es menospreciar su sacrificio, alejándose de aquello por lo cual Él murió, su iglesia. No congregarse no es solo desinterés, es desprecio silencioso, inadvertido, pero real hacia el sacrificio del Hijo. El versículo continúa describiendo a aquel que rechaza la fe como alguien que tiene por inmunda la sangre del pacto. No se trata de alguien que lo declara con palabras, se trata de alguien que lo demuestra con su alejamiento, con su desobediencia, con su indiferencia hacia la congregación y hacia la comunión de los santos. El escritor agrega que tal persona hizo afrenta al Espíritu de gracia. El Espíritu Santo es quien une a la iglesia, quien impulsa a congregarse, quien crea la comunión, quien da dones para edificar, quien establece la hermandad espiritual. Alejarse del cuerpo es resistir la obra del Espíritu, es contradecir su propósito, es apagar su voz. Por eso el autor declara con solemnidad, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Dios no es indiferente cuando un creyente se aparta deliberadamente del cuerpo. Él advierte, corrige, disciplina y llama. Pero si alguien persiste en la dureza de corazón, Dios mismo será quien tome acción. Y entonces viene una frase que resume el terror espiritual de apartarse definitivamente. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Estas palabras no solo hablan de juicio final, hablan del peligro de abandonar a Cristo después de haberlo conocido, del riesgo de caminar hacia la apostasía silenciosa que comienza con pequeñas decisiones, dejar de orar, dejar de leer la palabra, dejar de congregarse, dejar de escuchar la verdad, dejar de estar en comunión. Hebreos 10 expone que la vida cristiana no se abandona de golpe, sino gradualmente, y el primer paso suele ser dejar de congregarse. El aislamiento es el escenario donde el enemigo trabaja con mayor libertad. La oscuridad crece cuando no hay luz del cuerpo alrededor. La duda se fortalece cuando no hay voces de fe cerca. El pecado se oculta cuando no hay hermanos que vean. La mente se enfría cuando no hay fuego comunitario. El corazón se endurece cuando no escucha la exhortación. Por eso Hebreos 10 trata el aislamiento con tanta seriedad. No es un asunto de comodidad, es un asunto de vida o muerte espiritual. Después de presentar la advertencia más severa sobre el peligro de apartarse de la congregación y de la fe, el autor de Hebreos dirige ahora la mirada hacia algo profundamente pastoral. El recordatorio de los primeros días, cuando los creyentes caminaban con fuego, valentía y unidad. Esta memoria espiritual no es nostalgia, es un arma para perseverar. Por eso escribe, pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. El escritor invita a la iglesia a mirar atrás, no para lamentarse, sino para recordar cuán fuerte fue su fe cuando estaban unidos, cuán valiente era su caminar cuando luchaban juntos, cuán firme era su alma cuando se sostenían unos a otros. El versículo 33 continúa diciendo que ellos fueron hechos espectáculo por medio de vituperios y tribulaciones. Esto significa que desde el principio, la fe cristiana no se vivió en secreto ni en aislamiento, sino en comunidad. Sufrieron juntos, perseveraron juntos, lloraron juntos, se animaron juntos, y esa unidad fue clave para soportar el peso de la persecución. Luego dice, y llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Este pasaje revela un principio espiritual profundo. La perseverancia aumenta cuando compartimos la carga de otro creyente. Ellos no solo soportaron su propio dolor, sino que también se solidarizaron con el dolor ajeno. En comunidad,
El sufrimiento no destruye, purifica. Pero el aislamiento magnifica el dolor, distorsiona la fe y debilita el alma. El autor les recuerda además un acto de valentía impresionante. Porque de los presos también os compadecisteis, ellos arriesgaron su seguridad al acercarse a los perseguidos y encarcelados. En otras palabras, la congregación no era un evento, era un compromiso. Era una familia espiritual tan fuerte que ningún peligro los podía separar. Ese amor sacrificial no existe en creyentes aislados, solo existe en un cuerpo vivo y unido. Luego viene una declaración poderosa: y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Cómo puede alguien perderlo todo y aún así tener gozo? La respuesta está en el texto: sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Solo la iglesia unida puede sostener ese tipo de confianza sobrenatural. Un creyente aislado se rinde fácil, teme más, pierde la fe más rápido. Pero rodeado de hermanos, sostenido por una comunidad fuerte, el creyente puede enfrentar la pérdida, la persecución, la escasez y aún así mantenerse firme. Por eso el autor ahora conecta la memoria con la perseverancia futura. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. El enemigo quiere robarte la confianza quitándote la congregación. La confianza crece cuando escuchas la palabra, cuando ves la fidelidad de otros, cuando la comunión te fortalece. La confianza muere cuando te aísla. Por eso, Hebreos dice: no la pierdas, porque tu victoria eterna depende de ella. El autor continúa: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia, la resistencia persistente, se cultiva en comunidad. La impaciencia, la duda, el cansancio espiritual crecen en soledad. La iglesia te enseña a esperar, a confiar, a perseverar, a mantenerte en el camino aun cuando tus fuerzas flaquean. Y entonces Hebreos dirige la mirada hacia la meta suprema, el regreso del Señor. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Esta declaración transforma la congregación en un acto profético. Cada reunión es una anticipación del día en que Cristo volverá por su iglesia. Congregarse no es solo un acto presente, es un testimonio del futuro. Cada culto es un anuncio: Él viene. Luego dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Retroceder no es un evento repentino. Empieza cuando el creyente se aísla, se desconecta, se aleja del cuerpo. La falta de congregación es el primer paso del retroceso espiritual. Por eso el Espíritu Santo lo trata con tanta seriedad. Finalmente, Hebreos cierra con una afirmación que levanta al corazón obediente. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esta convicción no es individual, es colectiva. Nosotros, dice el texto, no yo solo, no tú solo. Nosotros, el cuerpo unido, la iglesia congregada, los hermanos perseverando juntos. Así Hebreos 10 termina revelando el gran mensaje de Dios. Perseveras porque te congregas. Te mantienes firme porque estás dentro del cuerpo. No retrocedes porque no caminas solo. Y tu alma es preservada porque vives la fe en comunión con la iglesia que Cristo compró. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.